A todos, mi nombre es Eduardo Saavedra y llevo ya 10 años en este mundo de la hipnosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Bueno, principalmente, ¿qué es la hipnosis? ¿Es real o actúan las personas? Todas las personas se pueden hipnotizar, cualquier persona puede hipnotizar, los diferentes tipos de hipnosis. ¿Por qué es que las personas no logran recordar lo que sucede cuando despiertan de ese estado hipnótico? ¿Te puedes quedar en estado hipnótico para siempre? Veremos también lo que son las diferencias y las similitudes entre un estado de un sueño REM contra un estado hipnótico. ¿Qué le pasa a tu cuerpo mientras se encuentra en estado hipnótico? ¿Cómo funciona el proceso de inducción? Los estados de relajación. También te daré mi opinión personal en base a mi experiencia a todo este tema de la hipnosis y te diré cuál es la mejor técnica de hipnoterapia que existe en mi opinión personal en este momento. Entonces, espero que te guste este curso. Vamos a empezar. ¿Qué es la hipnosis? En pocas palabras, así de sencillo, la hipnosis es un estado mental. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares que pueden ser generadas ya sea por un hipnotizador o autoinducidas. En grandes rasgos, eso es un estado mental. La verdad es que no todas las personas se pueden hipnotizar. Gente que sufre de esquizofrenia, de Alzheimer, de falta de atención, de concentración, no se pueden hipnotizar. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que muchos creen, muchos dicen a ti te hipnotizaron porque eres de mente débil. De hecho es todo lo contrario. Mientras más fácil te concentres, mientras más atención pongas, mientras más fuerte sea tu mente, es más fácil llegar al estado hipnótico. Entonces realmente si te cuesta eso y todo, la persona no se puede hipnotizar. Entonces no todos se pueden hipnotizar, pero sí, la mayoría. Obviamente no ocupas un 100% de concentración, ya también la práctica te va ayudando a poder lograrlo con más personas, pero siempre va a haber personas que no se van a poder hipnotizar sin importar qué hipnotista o qué hipnoterapeuta lo intente. O sea, es imposible para la persona. Sí, siempre y cuando te des el tiempo de aprender, de estudiar, de poner en práctica lo aprendido, cualquier persona puede hipnotizar. Ojo aquí con lo que vimos en el tema anterior, no vas a poder hipnotizar a todas las personas, pero sí a la mayoría. De hecho, por ejemplo, vamos a suponer que en un grupo de 10 personas hay 2 hipnotistas. Puede que una persona pueda hipnotizar a 6 y la otra, de los 4 que él no pudo, puede hipnotizar a 2 más aparte a los otros 6. Hay muchos factores que depende en qué tipo de persona puedes hipnotizar y cuáles no. Pero sí, si tú te dedicas a estudiar, aprender y poner en práctica lo aprendido, puedes hipnotizar. Esto no es una magia, la hipnosis no es una magia, es una ciencia. Entonces si tú sabes el método, puedes aplicarlo sin problema. No tienes que tener nada especial, nada. Simplemente conocer la técnica, practicarla e implementarla. Hay 3 tipos principales de hipnosis. El más conocido de los más populares es la hipnosis de escenario o la hipnosis de teatro. ¿Qué es? Pues hacer show de hipnosis, para que la gente se divierta, se entretenga, etcétera. Es como que el más popular, el más conocido, pero obviamente no es el único. También está otro que se conoce como hipnosis urbana, hipnosis callejera, hipnosis de calle. ¿Qué es? Que es, por ejemplo, ir en la calle y hipnotizar a una persona. En este caso es una inducción más rápida, porque en los shows, obviamente no sé si han visto algún show o algo, el proceso de inducción puede tomar de 10, 15 o hasta 20 minutos para llegar a la persona a ese estado en donde está como un muñeco de trapo que no se puede mover, que si tú le levantas el brazo cae. Entonces es una inducción que toma más tiempo. En la hipnosis callejera es una inducción que te puede tomar 2 o 3 minutos simplemente para que la persona viva algo de la experiencia de la hipnosis sin tener que hacer el proceso de inducción tan largo. Esa sería la segunda. Y la tercera, que en lo personal es mi favorita, en la que más me especializo y la que más aplico, es la hipnosis clínica o terapias con hipnosis, en las que tú ayudas a otras personas a través de la hipnosis a que puedan superar sus miedos, sus fobias, dolor, sentimiento, cualquier cosa que lo detenga, que le impida poder llegar a ser mejor persona. Utiliza la hipnosis para poder desbloquear a esa persona y que logre sus objetivos. Esos serían los 3 principales tipos de hipnosis. Hipnosis de teatro, de escenario, para divertir a la gente, dar show. Hipnosis callejera, urbana, de calle, simplemente para que la gente viva la experiencia así en unos minutos. Y la hipnosis clínica o terapias de hipnosis, hipnoterapias,
para ayudar a otras personas. Dependiendo de la profundidad del trance, es muy común que al llegar al estado hipnótico el sistema minérgico se desactive. El sistema minérgico es el que se encarga de la memoria, de la lógica, del sentido del tiempo. Entonces, por eso, una persona en estado hipnótico, en trance, ¿qué pasa? Tú le puedes decir, por ejemplo, no sé, imagínate que estás en tu casa y luego dices, ok, ahora imagínate que vas en un avión y la persona no está pensando, oye, ahorita estaba en mi casa, ¿cómo es que ahora voy en un avión? ¿Por qué? Porque el sistema minérgico está desactivado en ese momento, no existe la lógica para él, todo lo que está viviendo puede ser normal, puede ser real, y ya que también se encarga de la memoria, es por eso que normalmente las personas al despertarse no logran recordar bien qué fue lo que pasó o fragmentos nada más. O por ejemplo, yo cuando empecé yo estaba sentado en este lado y ahora estoy sentado acá. ¿Por qué? Pues no sabe lo que pasó. Por eso, porque el sistema minérgico se desactiva en ese momento y por eso las personas, para ellos todo lo que tú le estás diciendo lo están viviendo real sin cuestionarlo. ¿Por qué? Porque no existe en ese momento la memoria, la lógica ni el sentido del tiempo. Para ellos lo que tú le digas es la realidad de ese momento. Entonces es por eso que las personas normalmente al despertar del estado hipnótico no pueden recordar nada o pueden recordar muy poco. No, eso es imposible. No hay manera que una persona se pueda quedar en estado hipnótico para siempre. Realmente no es así. Hay personas que sí, que les cuesta despertarse, que les cuesta salir de ese trance. A mí me ha pasado con varios y no es tanto que no pueda sacarlos de ahí, sino que la persona en ese momento está en un lugar de paz, de tranquilidad, su mente está relajada como nunca y que quieren quedarse más en ese estado. ¿Por qué? Porque lo están disfrutando, lo están descansando. Entonces en esos casos puedes dejarlo dormir, no pasa nada, porque después de estar en el estado hipnótico pasas a un estado de ensueño normal y posteriormente despierta. O sea, a lo mejor no despertó cuando tú le dijiste, ok, sal del trance, despierta, etcétera. Se queda dormido, pero ¿por qué? Porque digo, normalmente la persona está tan a gusto en ese estado que quiere estar un poco más ahí. Entonces puedes forzar el despertarlo, sí, pero mi recomendación es dejarlo porque digo, no se queda así para siempre. Después del estado hipnótico pasa a un estado de sueño normal, como si te quedaras dormido, y posteriormente despierta, simplemente que la persona despierta más descansada, más a gusto y más feliz. Entonces sí, no se puede quedar la persona en un estado hipnótico eternamente para siempre, es imposible. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el estado de ensueño REM y el estado hipnótico. Primero, ¿qué es el estado de ensueño REM? Es cuando tú estás dormido soñando, no simplemente que te duermes, sino que estás soñando, es eso. Entonces, bueno, primero, cuando tú sueñas, al igual que en el estado hipnótico como lo vimos, se desactiva el sistema minérgico, que recordando es el que se encarga de la memoria, la lógica, el sentido del tiempo. Por eso, cuando tú estás soñando, es lo mismo. O sea, tú estás soñando que estás, no sé, en tu casa y luego al instante siguiente te encuentras en la playa y no estás pensando, oye, ¿cómo llegué de mi casa a la playa? O sea, no, para ti eso es lo de menos, tú estás disfrutando, tú estás en la playa. Y ahora te digo, oye, ¿sabes qué? De repente apareciste en la luna y no te dices, oye, ¿cómo puedo respirar aquí en la luna? ¿Cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo llegué a la luna? No te importa. ¿Por qué? Porque el sistema minérgico está desactivado. Entonces, si te fijas, ahí hay similitudes tanto en un sueño como en el estado hipnótico. Como ves, o sea, no es nada mágico, no es nada, es algo natural del cuerpo. Entonces, eso es uno. Aparte de eso y simultáneamente mientras se desactiva el sistema minérgico, se activa el sistema colinérgico, que ese es el que se encarga de los movimientos. Entonces por eso te desactiva los movimientos. Cuando tú estás dormido, estás soñando, pero no estás haciendo la acción del sueño. O sea, tú estás tranquilamente dormido sin moverte. Entonces esa es la diferencia. Cuando tú estás soñando, pues te digo, te quedas inmóvil. Si tú estás soñando que vas corriendo, no estás en tu cama corriendo. O sea, no, se desactivó el sistema colinérgico y desactivó los movimientos. Cosa contraria que por ejemplo pasa con los sonámbulos. En los sonámbulos no se activa el sistema colinérgico. ¿Y qué pasa? Entonces si la persona va caminando en el sueño, la persona dormida va caminando. Entonces eso es lo que le pasa más o menos a los sonámbulos. ¿Qué pasa? Están en un sueño REM, pero su sistema colinérgico no se activó. Entonces pues están viviendo su sueño mientras tanto están haciendo también. Entonces eso es. Y por ejemplo también puede pasar al revés, que tú estés soñando y de repente
te despiertas de tu sueño y sientes que no puedes moverte, te quedas inmóvil, no puedes moverte, no puedes gritar, sientes que no tienes control de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? El sistema colinérgico sigue activado. Tú llegaste a despertar, pero el sistema colinérgico no se desactivó. ¿Y qué pasa? Sigues inmóvil sin poder moverte. Entonces eso a muchas personas les asusta porque de repente salen de un sueño o algo y sienten que no pueden mover su cuerpo, que no pueden hablar, que no pueden pedir ayuda. ¿Qué pasa? Simplemente es eso, el sistema colinérgico sigue activado y no te permite todavía moverte, pero después de un tiempo se activa normalmente y ya puedes moverte a tu libertad. Entonces, como pueden ver, esas son algunas similitudes entre un estado de sueño REM y el estado hipnótico, que como ven es prácticamente muy similar. Lo mismo es lo que les digo, o sea, si aún les cuesta trabajo creer en la hipnosis, digo, simplemente la diferencia de un sueño normal que tiene natural es que para la hipnosis una persona te introdujo a ese estado, pero pues realmente naturalmente cualquier persona puede llegar en sus sueños. Entonces, como ven, es algo normal del cuerpo, algo natural. Por eso es que prácticamente casi cualquier persona puede hipnotizarse. Muy bien, ahora, ¿qué pasa a tu cuerpo durante un estado hipnótico? Como lo vimos y como se pueden imaginar, pues es muy similar a lo que pasa a un estado de ensueño REM. El sistema minérgico se desactiva, el sistema colinérgico se activa, se desactiva la termorregulación también del cuerpo, que normalmente en el sueño REM también, pero como ahí estás en, no sé, normalmente en una habitación, con una zona de clima controlada, con algún cobertor tapado, etcétera, no lo notas mucho. Pero en el caso de la hipnosis sí se nota más, por eso muchas personas empiezan a temblar, tienen frío, porque es como se desactivó la termorregulación, no regulan el calor igual, pero ¿qué pasa? Como normalmente todo eso se hace en un lugar más abierto o al aire libre, sienten más el cambio y por eso las personas suelen estar frías o así en algún momento. Obviamente depende de la persona, no a todos les hace igual, pero es una variación que normalmente en el sueño REM, les digo, no se nota mucho porque normalmente se hace en un ambiente más controlado, más tranquilo, la temperatura más adecuada. Entonces, como ven, es muy similar. Retomando, sistema aminérgico se activa, se desactiva, sistema colinérgico se activa. Entonces, ¿qué pasa en el estado hipnótico? Las personas, todo lo que tú le dices que vayan haciendo lo ven como real porque no tienen lógica en ese momento. Y aquí el sistema colinérgico se activa de cierta forma, pero tú puedes desactivarlo. ¿Para qué? Más que nada para que en los shows, obviamente no quieres una persona en un show de hipnosis que esté todo el rato sentada sin hacer nada. Entonces ahí entra en juego otra cosa para que tú puedas hacer que la persona se mueva sin salir de ese estado de trance. Entonces ahí, como les digo, es ya llegar a un trance más profundo para llegar a ese extremo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, como ven, eso es lo que principalmente le pasa a tu cuerpo. Sistema minérgico desactivado, sistema colinérgico activado o desactivado dependiendo de tus necesidades, y termorregulación del cuerpo desactivada. Por eso normalmente muchas personas empiezan a temblar o cuando tú los tocas se sienten frías o heladas. Simplemente es eso, pero como ven, todos son procesos naturales del cuerpo, simplemente que una persona está llegando a esos estados y no lo estás haciendo tú de manera inconsciente, porque normalmente tú no dices, hoy voy a soñar. O sea, eso tú de repente te acuestas, puede que sueñes, puede que no sueñes, no dices, hoy no quiero soñar, no voy a soñar, hoy voy a soñar y sueñas. No, la diferencia de la hipnosis es que ahí sí hay una persona que te va guiando para que tú vivas ese sueño o vivas esa experiencia o llegues a ese estado de trance en tu mente. Muchas técnicas, muchos procesos de inducción, son muchos, pero algo que tienen en común es que todos se basan en sugestiones. Eso es lo principal para que tú puedas llevar a una persona a un estado hipnótico. Las sugestiones. ¿Qué sería? Por ejemplo, cuando tu mente empieza a creer que todo es real, que todo es posible. Vamos a suponer, no sé, un ejemplo. No sé, alguien de cerca de tu casa se va, dejan la casa sola, se empieza a descuidar y empiezan a salir rumores de que hay un fantasma y tú empiezas a contarle algo y luego se enteran otros vecinos y empiezan a decir, sí, yo también vi, etcétera. Se lo empiezan a contar a los niños le empiezan a decir a todos. Entonces, cuando una persona llega ahí
ya va a oír de que, oye, aquí hay fantasmas, aquí se aparecen. Y si tú llegas a esa casa pensando en eso que realmente es real y entras, tu mente va a hacer que veas cosas que no están pasando. ¿Por qué? Porque ya estás sugestionado. Tu mente va a empezar a creer en cosas que no existen, que no están, pero como tú lo imaginas, se vuelve realidad. Entonces esto es la sugestión, cuando tu mente empieza a creer lo que tu imaginación le dice. Eso es lo más importante para poder llegar al estado de hipnosis. Ahora también entra en cuenta el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Es muy común, por ejemplo, en medicina que lo usen. Te dan una pastilla que no tiene nada, que es una pastilla de azúcar, y tú te dicen, no, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla y se te va a quitar el dolor de cabeza. Te la tomas y ¿qué pasa? Se te quitó el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tú realmente creías que al tomarte esa pastilla te iba a quitar el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué está pasando? Tu mente está creyendo lo que le están diciendo. Entonces, yo digo, me tomo esta pastilla y me quita el dolor de cabeza. Tu mente empieza a hacer todo y ¿qué pasa? Te quita el dolor de cabeza. Me duele el estómago, tómate esta pastilla y se te va a quitar. Si tú realmente crees que con esa pastilla se te va a quitar, se te quita. Y hay estudios de esto en muchos casos. Entonces realmente, como les digo, no es magia, o sea, es algo que hace el cuerpo naturalmente. Entonces eso sería el efecto placebo. Entonces, ¿cómo es el proceso de inducción? El proceso de inducción normalmente, como les comento, empiezan imaginando algo. Le dices, imagínate que de esto, imagínate que lo otro y todo. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a jugar la imaginación de la persona y que se lo empiece a creer real. Entonces empezamos así el proceso de inducción, haciendo que la persona se imagine algo. Después de eso vamos a pasar a la sugestión del efecto placebo, donde ya empieza a creer de que si yo le digo esto, esto va a pasar. Entonces cuando, primero me lo estoy imaginando, ahora estoy viendo que lo que me dice está pasando, entonces ya la llevamos un poquito más avanzada. Después de ahí pasaríamos a lo que es la hipersugestión o ya el estado hipnótico. Ya ahora sí la persona, lo que tú le digas se lo va a imaginar, se lo va a creer, lo va a vivir. ¿Por qué? Porque ya pasó ese proceso donde se lo imaginaba, después donde empezó a ver que lo que tú le decías se volvía realidad, y ahora sí ya lo que tú le digas, lo que tú le pidas, lo va a hacer en ese estado hipnótico. Como ven, son varias etapas en el proceso de inducción, pero como les digo, todos empiezan desde las sugestiones, cuando lo haces imaginar a la persona y la persona empieza a sentir eso real. Así es como realmente se hacen todos los procesos de inducción, que como le digo, hay muchas técnicas, pueden encontrar muchas técnicas, hay demasiadas, pero siempre se basa en este proceso. Empezar imaginando algo, pasar a la sugestión del efecto placebo y ya después hipersugestión o estado hipnótico. La verdad es que yo entré en este mundo de la hipnosis por escéptico, incrédulo, porque no creía. Yo decía, no, eso no, o sea, eso no puede ser, la persona lo está actuando, lo está fingiendo, y realmente entré por eso, para ver, dije, a ver si es cierto, y realmente sí, como les digo, ya llevo 10 años en esto, y les puedo decir que sí es real, que obviamente en algunos shows hay gente que sí actúa y todo porque le gusta hacer el show, pero no quiere decir que no sea real. Las otras personas sí están hipnotizadas, porque sí, también me ha pasado de que tú hipnotizas y te das cuenta que la persona no está hipnotizada, pero está siguiendo el show, pues lo dejas, ¿verdad? Pero sí, o sea, tú sí puedes hipnotizar a las personas. También, por ejemplo, en las hipnoterapias he visto cómo a las personas en ese momento les cambia el semblante, les cambia la cara, tú lo notas, lo sientes, o sea, ves que es algo real. Entonces, por eso realmente para mí es algo maravilloso y me gusta más, como les digo, especializarme en hipnoterapia, porque pues más que entretener es como ayudar a la persona. Y sí, les digo, siempre hay muchas maneras de hacerlo, y es divertido como quiera ver también a las personas en el show y todo, pero en lo personal ayudarlas como que se siente más para decir, tenía una fobia desde hace 20 años y me la quitaste. O sabes que tenía este problema y gracias a ti lo solucioné. Entonces, como les digo, la hipnosis puede tener diferentes implementaciones y pueden usarla a como ustedes crean mejor. Ahora, hay diferentes estados, diferentes trances y diferentes etapas. Llega un punto en donde tú, por ejemplo, le puedes decir a la persona cuando ya está en un estado hipnótico súper profundo de que pon tu mano en la pared y cuando yo diga 3 no la vas a poder separar. Tú cuentas 3 y la persona no puede separar su mano de la pared. Entonces ahí ese es el mejor estado hipnótico, porque o sea, tienes a la persona creyendo todo lo que le dices. Cuando le dices cualquier cosa, que olvidas tu nombre, que todo, la catalepsia, la amnesia, las
alucinaciones, etcétera. Cuando puedes ya aplicar todo eso, normalmente para lo que es la amnesia, la catalepsia y las alucinaciones no ocupas un estado tan profundo. Con un estado de trance medio puedes lograrlo en la mayoría de las personas, pero siempre se busca un estado más profundo para que sea todavía más convincente. Y si les digo, les puedo decir que voy a contar del 1 al 3 y cuando diga 3 no vas a poder mover tu pie derecho del suelo, no lo vas a poder despegar, va a quedar pegado como si fuera concreto. 1, 2, 3 y la persona intenta moverse y realmente no puede, o sea, su pie, tú ves cómo está haciendo el esfuerzo y no se lo explica, dice, o sea, ¿cómo es que no puedo caminar? O sea, ¿cómo no puedo hacerlo? Entonces, les digo, también hacer eso sí está padre, es divertido, es entretenido, pero en lo personal, como les digo, siempre me ha gustado más el ayudar a las personas y sí, como digo, ojalá, no sé si ustedes van comenzando en esto, ya tienen experiencia. Si ya tienen experiencia, déjenme en sus comentarios cuáles son las anécdotas que más les han gustado, que más han hecho. Y si eres nuevo, no sé, coméntame qué te gustaría aprender, qué te gustaría hacer, por qué te está interesando esto de la hipnosis. Déjame en los comentarios y estaré respondiendo. Antes de pasar a ver cómo es lo que es la técnica de hipnoterapias que yo utilizo, quiero compartirles algunos testimonios de gente que ha venido conmigo y ha aplicado esta técnica. Por ejemplo, en este caso fue de alguien que trajo a su hija de 8 años que le tenía miedo a la oscuridad, de estar sola en la noche, a ir a algún lugar ella sola. Por ejemplo, me decían que estaba en su casa y ya de noche, si por ejemplo ellos estaban en la sala viendo la tele y la niña quería ir al baño, quería agua y todo, no podía ir sola, tenía que acompañarla a alguien. Entonces la llevaron conmigo para tratar de solucionar eso y en una sesión lo logramos. Entonces, como pueden ver, ya después ella sola iba, sin importar que fuera de noche, se podía quedar sola, porque antes incluso no se podía quedar sola en la noche, tenía que quedarse alguien con ella, y ahora no, ya podían ir a algún lado y ella se podía quedar sin problema sola. Esta fue una. Otro, en este caso, por ejemplo, fue de alguien que quería no desaparecer el problema de alcohol, sino controlarlo. ¿Por qué? Porque tomaba demasiado hasta el punto de que empezaba a ser agresivo y todo. Entonces fue conmigo en una sesión igualmente, como pueden ver, de que sí, todo bien, ya no me desespero por consumir alcohol, ya puedo controlarlo. Incluso sus hermanos después fueron porque querían curar su ansiedad, vieron cómo él tuvo resultados tan rápidos y que quisieron ir también. Entonces, como les digo, esta técnica es una técnica muy poderosa. Y bueno, aquí le pregunté a alguien porque ya había ido a otras terapias de hipnosis con otras personas y todo, y no había tenido resultados, y fue lo que le pregunté. Ella llevaba a su hermana. Le pregunté, ¿cuándo te llevaban a terapia de hipnosis a otro lado? Y cuando... Bueno, ella me comentó que cuando la llevaron a otro lado, pues simplemente la persona se puso a platicar con ella, que dijera unas oraciones, que las repitiera, y como dice ella, pues fue más como una plática emocional. Y realmente es que la mayoría lo hace de esa forma, y no digo que esté mal, o sea, obviamente funciona, simplemente que el tiempo para que la persona supere su problema toma más. Con las técnicas que yo utilizo, realmente pues es muy rápido. Entonces sí, como le dije ahí, pues que prácticamente todos los demás lo hacen de esa manera. Son pocos los que implementan la técnica que yo utilizo, pero como pueden ver, es una técnica muy poderosa que logra resultados muy buenos y en poco tiempo. Te voy a platicar sobre la técnica de hipnoterapias que yo utilizo, que en lo personal, para mí, en la actualidad es la mejor que existe. ¿Por qué? Porque he probado diferentes, he hecho diferentes maneras, diferentes técnicas, etc. ¿Y qué pasa? Esta que te voy a explicar en este momento es una que la mayoría de las veces, con una sola sesión, la persona queda por completo libre de lo que le provocaba el mal que traía, etc. Y casi siempre son sesiones de 30-40 minutos. Una vez incluso tuve una sesión de 15 minutos. En 15 minutos ya habíamos terminado con el problema de esa persona que ya llevaba años cargando. Entonces, para mí en lo personal es una técnica muy poderosa. ¿Por qué? Porque se combina de 4 técnicas. Entonces, ¿cuáles son las 4 técnicas que combina? Lo que es la hipnosis, lo que es PNL o programación neurolingüística, reingeniería emocional y meridianos. Si de por sí, cada una por sí solas son poderosas, al combinarlas logras los resultados que te comento. O sea, de verdad, la mayoría de las veces, el 90% de las veces, las personas cuando vienen conmigo y les doy una terapia utilizando esta técnica,
tienen que venir una vez y ya. Algunos sí vuelven, pero ¿por qué? Para tratar otro problema, porque el que ya tenían quedaron súper bien y quieren regresar para dar. Entonces realmente en lo personal, como les digo, ya en los 10 años que llevo, que he probado varias, que intento diferentes métodos y todo, en lo personal esa es la que mejor he visto resultados, tanto para mí en tiempo, porque pues obviamente no es lo mismo dar una sesión de 1 hora durante mucho tiempo para una persona, hacer una sesión de 30 minutos y que la persona ya se sienta bien, se sienta segura, confiada y liberada de su problema. Entonces, si tú quieres aprenderla, te voy a dejar en la descripción un enlace a un curso avanzado de hipnosis enfocado en esta técnica. ¿Qué se ve en ese curso? Bueno, primeramente lo que es la introducción a la hipnosis clínica. Módulo 2 sería la preparación del paciente y la creación de rapport. Técnica avanzada de hipnoterapia, profundización del estado hipnótico, uso de sugestiones terapéuticas, aplicaciones clínicas de la hipnosis, autohipnosis y técnicas de autosugestión, audios subliminales, ética y responsabilidad del hipnoterapeuta, prácticas y supervisión, y al terminar se te hará una evaluación y una constancia para que tú puedas empezar a aplicar toda esta técnica que acabas de conocer. Entonces, como tú, si te interesa lo que es la hipnosis, si no tienes conocimiento nada, o si ya tienes conocimiento y quieres mejorar tu método de terapia de hipnosis clínica, ahí en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas acceder al curso. Como te digo, es un curso avanzado, tanto si tienes experiencia o no, puedes terminarlo en un mes, y en un mes tú ya vas a poder estar dando lo que son las terapias con hipnosis y teniendo los resultados que yo tengo. Entonces, como les digo, recuerden, ahí va a estar en la descripción del video el enlace. Igual si tienen dudas o algo, en los comentarios pueden dejármelo saber. Espero les gustara este curso, les sirviera mucho, y cualquier duda recuerden ahí en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún otro video.